A mis 70 años, he llegado a comprender que la vida se mide no tanto en años, sino en la densidad de los momentos vividos. Mi vida, vista desde fuera, es una línea tranquila y apacible. Un pequeño apartamento ordenado, bañado por la luz de la tarde que se filtra a través de las cortinas de encaje. Una rutina de misas matutinas, de paseos solitarios por el parque, de llamadas telefónicas semanales de mis hijos, ya adultos, con sus propias vidas y sus propios universos, de los que yo solo soy un satélite lejano. Es una vida sin dramas, sin grandes picos de alegría ni abismos de desesperación. Es una vida pequeña, y es precisamente esa pequeñez la que a veces me pesa en el alma como una piedra. No me quejo, no. Doy gracias a Dios por la salud, por el techo, por la paz. Pero en el silencio de las tardes, cuando el único sonido es el tic-tac del viejo reloj de pared, una pregunta insidiosa se desliza en mi corazón. ¿Esto es todo, Señor? ¿Esta vida tranquila y sin incidentes es el gran propósito que tenías para mí? Me siento como una espectadora de mi propia existencia, una mujer que ha vivido una vida de prólogos y notas al pie de página, pero que nunca llegó a escribir el capítulo principal. Hoy, ese sentimiento se ha vuelto más agudo. Era uno de esos días grises de limpieza profunda, un intento de imponer un orden externo al desorden silencioso de mi interior. Mientras vaciaba el fondo de un viejo armario ropero, mis dedos tropezaron con una pequeña caja de madera, sin adornos, olvidada bajo una pila de mantas viejas. La reconocí al instante. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de ternura y un dolor sordo, familiar. La llevé a la mesa de la sala, el polvo de décadas marcando una estela en la madera pulida. Dudé antes de abrirla. Sabía lo que había dentro. No era un tesoro de joyas, ni un fajo de cartas de amor. Era algo mucho más pesado, el fantasma de un sueño, el peso de una promesa no cumplida. Finalmente, levanté la tapa. Allí, sobre un lecho de terciopelo descolorido, descansaba una sola moneda de plata. No era una moneda rara ni especialmente valiosa para un coleccionista. Era una moneda común de hace 50 años, oscurecida por el tiempo. Pero para mí, contenía el peso de toda una vida que no fue. Cerré los ojos, y al tocar el frío metal de la moneda, ya no tenía 70 años. Tenía 20, y el mundo era un lienzo en blanco lleno de posibilidades infinitas. Mi corazón no latía con el ritmo pausado de la vejez, sino con el fuego de una pasión que creía poder cambiar el mundo. En esa época, mi fe no era la rutina tranquila de ahora, era un incendio. Estaba sentada en el banco de una vieja iglesia, escuchando a un misionero que acababa de regresar de África. Hablaba de aldeas sin agua potable, de niños sin escuelas, de almas que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Y sus palabras, su pasión, prendieron fuego a mi joven corazón. Esa noche, supe con una certeza absoluta cuál era mi llamado. Yo no estaba destinada a una vida tranquila. Estaba destinada a servir a Dios en los confines de la tierra. Mi sueño se convirtió en mi única realidad. Leía biografías de grandes misioneros. Estudiaba mapas. Ahorraba cada céntimo que ganaba en mi primer trabajo como asistente en una pequeña librería. Y fue de ese primer sueldo que tomé esta misma moneda. Recuerdo el momento como si fuera ayer. La sostuve en mi mano, una moneda brillante y nueva entonces, y hice un voto solemne y silencioso con Dios. «Señor», le dije, «esta moneda es la primicia, el primer fruto de mi trabajo. La aparto hoy como una promesa. Un día, cuando esté en el campo misionero, esta será la primera ofrenda que ponga en el cepillo de una iglesia que ayudemos a construir. Es mi pacto contigo». Coloqué la moneda en esta pequeña caja de madera, mi caja de sueños, y la guardé como mi tesoro más preciado. Era el símbolo de mi destino. Pero la vida tiene una forma de desviarnos por caminos inesperados. Conocí a Roberto, mi difunto esposo, un hombre bueno,
amable, con una sonrisa que calmaba mis fuegos interiores. Me enamoré. Nos casamos. Luego vinieron los hijos, 2 embarazos seguidos que me llenaron la casa de pañales, risas y noches en vela. El sueño misionero no murió de golpe, simplemente fue pospuesto. Cuando los niños crezcan un poco, me decía a mí misma, pero los niños crecieron, y con ellos las responsabilidades, las hipotecas, las enfermedades de mis padres, las crisis de la adolescencia de mis propios hijos. La vida se volvió una serie de urgencias diarias que exigían toda mi atención. El sueño de África se fue volviendo cada vez más lejano, más borroso, como una fotografía que se deja al sol. La caja de madera fue movida del escritorio al fondo de un cajón y luego del cajón al fondo del armario. La moneda, el símbolo de mi pacto, quedó en silencio. No fue una decisión consciente de abandonar mi llamado. Fue una rendición lenta, gradual, una muerte por 1000 cortes de la vida cotidiana. Y cuando finalmente tuve tiempo de nuevo, cuando mis hijos se fueron de casa y mis padres descansaron en el Señor, me miré al espejo y vi a una mujer de mediana edad cuyo fuego se había convertido en cenizas. El momento había pasado. Me había vuelto demasiado cómoda, demasiado temerosa, demasiado vieja. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en mi sala de estar, con 70 años, sosteniendo esa misma moneda en mi mano arrugada. 50 años. 50 años habían pasado desde que hice esa promesa. La joven apasionada que soñaba con cambiar el mundo se había convertido en una anciana que se aseguraba de que los cojines estuvieran siempre perfectamente alineados. Una profunda ola de arrepentimiento me invadió. Señor, susurré, mi voz rota, mira mi vida, ¿qué he hecho con ella? La he llenado de cosas pequeñas, de rutinas seguras. He desperdiciado mi llamado, he roto mi promesa, y ahora es demasiado tarde. Miré la moneda en mi palma. Todo lo que me queda para ofrecerte es esto, una moneda vieja y sin valor, la última moneda de una vida insignificante. ¿Qué puedes hacer tú con esto? ¿Qué puedes hacer con una anciana cansada cuyo único talento ahora es mantener su casa en orden? Mi tiempo de ser útil para ti ya pasó. Una lágrima solitaria, una lágrima de 50 años de arrepentimiento contenido, cayó sobre la moneda de plata, dejando una pequeña mancha oscura. La sostuve en mi mano, el frío metal como un recordatorio del frío de mi propio corazón. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, y sentí que se estaba poniendo también sobre las últimas esperanzas de mi alma. Los días que siguieron al redescubrimiento de la moneda fueron un purgatorio de melancolía. La pequeña pieza de plata ya no estaba en la caja de madera. La había sacado y la llevaba ahora en el bolsillo de mi delantal, donde su peso frío y constante era un recordatorio perpetuo de mi vida no vivida. El contacto con el metal parecía reabrir la herida una y otra vez. Durante el día, mi mente se escapaba constantemente a ese pasado lleno de fervor, a la joven que fui, tan llena de certeza y propósito. Y cada vez que regresaba al presente, a la quietud de mi apartamento, la comparación era un golpe silencioso. Mi vida se sentía como un libro con un prólogo apasionante y un epílogo interminable, pero sin los capítulos centrales. Fue en medio de esta niebla de arrepentimiento que el mundo exterior decidió, después de mucho tiempo, invadir mi soledad. La casa de al lado, que había estado vacía durante casi un año, de repente, cobró vida. Un camión de mudanzas aparcó en la calle, ruidoso e intrusivo, y de él descendió una familia joven. Desde la seguridad de mi ventana, los observé. Eran el retrato de una lucha hermosa y agotadora. La madre, una joven llamada Sofía. No, ese era el nombre de mi pasado. Esta joven se llamaba María. Tenía la mirada cansada pero una sonrisa resiliente. Intentaba dirigir la mudanza mientras sostenía a un bebé en brazos y trataba de evitar que su otro hijo,
un torbellino de unos 4 años, corriera hacia la calle. El padre, pude deducir, trabajaba largas horas, porque rara vez lo veía. Parecían ser inmigrantes, con pocas posesiones y un español que aún tropezaba con las conjugaciones. Mi primera reacción fue la de una espectadora. Los observé con una mezcla de lástima y una distancia autoimpuesta. Vi a la joven madre luchar con las bolsas del supermercado y un niño llorando. Vi a los niños jugar en su pequeño patio con juguetes rotos y mucha imaginación. Vi la luz de su cocina encendida hasta altas horas de la noche. Y en mi corazón sentí un suave y casi imperceptible tirón. Un susurro. Ayúdalos. Pero la voz de mi arrepentimiento, ahora mi compañera constante, era mucho más fuerte. ¿Ayudarlos? ¿Con qué?, respondía yo en mi fuero interno. ¿Qué puede ofrecerles una anciana cansada? Mis manos ya no tienen la fuerza de antes. Mi energía es limitada. Ya he criado a mis hijos. Ya he cumplido con mi parte. Mi pasado de sueños no cumplidos se había convertido en la excusa perfecta para mi inacción presente. Me había convencido a mí misma de que mi tiempo de ser útil ya había pasado. El domingo siguiente fui a la iglesia como cada domingo. Era parte de mi rutina, un pilar de mi vida ordenada. Me senté en mi banco de siempre, en la parte de atrás, un lugar perfecto para observar sin ser observada. Ese día, el sermón estaba a cargo del padre David, un sacerdote joven, recién llegado a la parroquia. Su estilo era diferente al del viejo párroco. Era más directo, más inquisitivo. Abrió su Biblia y anunció el pasaje del día, la parábola de la moneda perdida, del Evangelio de Lucas, capítulo 15. Mi corazón dio un pequeño salto. La moneda. Parecía que el cielo me estaba hablando directamente. El padre David leyó la historia con una voz clara y apasionada. La historia de la mujer que tenía 10 monedas de plata y perdió una. La historia de cómo encendió una lámpara, barrió toda la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. Y de cómo, al encontrarla, llamó a sus amigas y vecinas para celebrar diciendo: «Alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que se había perdido». Amamos esta historia. Comenzó el padre David su sermón. La amamos porque todos, en algún momento, nos hemos sentido como esa moneda perdida. Y nos llena de un consuelo inmenso saber que tenemos un Dios que no descansa, que barre cada rincón oscuro de nuestra vida, hasta encontrarnos y traernos de vuelta a la luz de su amor. Y esa es una verdad gloriosa. Yo asentía, sintiéndome cómoda con esa interpretación familiar. Era una historia sobre la gracia de Dios, sobre su amor por los perdidos. Pero hoy, continuó el joven sacerdote, y su voz bajó, volviéndose más intensa, más personal. Quiero proponerles una perspectiva diferente, una pregunta que quizás nunca se han hecho. Se inclinó sobre el púlpito y miró directamente a la congregación. ¿Qué pasa si, en esta etapa de tu vida, tú ya no eres la moneda perdida? ¿Qué pasa si ya has sido encontrada, si vives segura en la casa del Señor? ¿Qué pasa si hoy, la mujer de la parábola eres tú? Un murmullo recorrió la iglesia. Sentí que se dirigía directamente a mí. Pero aquí está el giro, dijo levantando un dedo. Imagina que no tienes 10 monedas. Imagina que después de una vida de gastos, de pruebas, de dar y de perder, todo lo que te queda en la mano es una sola moneda. La última, la moneda de tus últimos años, la moneda de tu tiempo limitado, de tu energía menguante, de la sabiduría que has acumulado. ¿Qué haces con ella? El silencio en la iglesia era absoluto. La guardas en una caja, como un recuerdo de las otras 9 que sientes que has perdido o malgastado. ¿La escondes por miedo a perder lo único que te queda? ¿O haces lo que hizo la mujer de la parábola? Enciendes una lámpara, barres la casa y buscas diligentemente, no para encontrar la moneda que ya tienes,
sino para encontrar una oportunidad de poner esa última y preciosa moneda al servicio del reino de Dios. Sentí que el aire me faltaba. Cada palabra era una flecha que daba en el blanco de mi corazón secreto. Hermanos y hermanas, concluyó el padre David, su voz ahora un susurro apasionado, el gozo más grande no está en ser encontrado, sino en participar en la búsqueda. Dios no nos pide las 9 monedas que ya no tenemos. No nos juzga por los sueños que no cumplimos, por las oportunidades que dejamos pasar. Él solo nos pregunta hoy, ¿qué vas a hacer con la moneda que tienes en tu mano ahora? Salí de la iglesia sintiéndome completamente expuesta, como si el joven sacerdote hubiera leído las páginas de mi alma. El desafío silencioso que sentía al ver a mis nuevos vecinos se había convertido en un llamado claro y resonante. Caminé a casa. La moneda en mi bolsillo ahora se sentía pesada como el plomo. La pregunta del sacerdote daba vueltas en mi cabeza sin cesar. ¿Qué vas a hacer con tu última moneda, Clara? Llegué a mi calle y vi a la joven María sentada en el escalón de su porche, su rostro una máscara de agotamiento. El bebé dormía en sus brazos, pero el niño de 4 años corría por el jardín, gritando y lleno de una energía que su madre claramente ya no poseía. Vi la ropa que necesitaba ser lavada, la casa que necesitaba ser ordenada, y vi su soledad. Mi primer instinto, el de siempre, fue entrar en mi casa y cerrar la puerta. No es mi problema, yo ya crié a mis hijos. Pero entonces sentí el peso de la moneda en mi bolsillo y escuché de nuevo la voz del sacerdote. ¿Qué vas a hacer con la moneda que tienes en tu mano ahora? Me quedé allí, de pie en la acera, en una encrucijada. Detrás de mí estaba la seguridad de mi vida ordenada, mi fortaleza de silencio. Delante de mí estaba el caos, la necesidad, el llamado a la acción. La pregunta ya no era ¿puede Dios usarme? La pregunta ahora era, ¿me dejaré usar por Él? Y esa pregunta, me di cuenta, era mucho más aterradora. La voz del padre David y su pregunta sobre la última moneda resonaron en mi alma durante toda la tarde. El desafío silencioso que sentía al ver a mis vecinos se había convertido en un llamado claro, una encrucijada ineludible. Me quedé de pie en la acera, frente a mi casa ordenada y la casa caótica de al lado, y sentí que estaba parada en la frontera de 2 mundos, el mundo del arrepentimiento pasivo y el mundo de la fe activa. Una batalla se libró en mi interior. La voz de la costumbre, la voz de mis 70 años de prudencia y comodidad, me susurraba con una lógica seductora. No es tu problema, Clara. Estás demasiado vieja para esto. ¿Cuidar niños? No has hecho eso en 30 años. ¿Qué van a pensar? Se van a aprovechar de ti. Te vas a complicar la vida innecesariamente. Ya has hecho tu parte. Mereces descansar. Era una voz razonable, llena de argumentos sensatos. Era la misma voz que me había convencido de dejar ir a la pequeña Sofía hacía 28 años. Pero esta vez había otra voz. Una voz más nueva, más silenciosa, pero persistente. Era el eco del sermón del padre David. ¿Qué vas a hacer con la moneda que tienes en tu mano ahora? Y en mi bolsillo sentí el peso frío de la vieja moneda de plata, un recordatorio tangible de un voto hecho con un corazón ardiente. Me quedé allí, congelada en la indecisión, observando la casa de al lado. Vi a la joven madre, María, salir al porche. No la vi a ella directamente, sino que la escuché. Estaba hablando por teléfono, su voz tensa y llena de una ansiedad que atravesó el pequeño jardín que nos separaba. Sí, lo entiendo. La entrevista es mañana a las 10, decía, paseando de un lado a otro. No tengo a nadie que me cuide a los niños. Mi esposo tiene el turno doble. No sé cómo voy a hacer. Sí, es una oportunidad muy importante para nosotros. Lo sé. Veré qué puedo hacer. Gracias. Colgó el teléfono y se sentó en los escalones, su cabeza entre las manos, su postura una imagen de total desesperación. Y en ese instante,
la batalla dentro de mí terminó. No con una victoria gloriosa de la valentía, sino con una simple y llana punzada de compasión que fue más fuerte que mi miedo. Vi a esa joven madre y por un momento no vi a una extraña, sino a mí misma en mis años de juventud, abrumada, sola, necesitando una mano amiga. Vi el rostro de mi amiga Isabel, asustada por el futuro de su hija. Vi la necesidad y supe que mi última moneda, mi tiempo, mi experiencia como madre, mi simple presencia, era exactamente la ayuda que ella necesitaba. Ya no había excusas. El miedo seguía ahí, pero el llamado a la acción se había vuelto más fuerte. Respiré hondo. El aire de la tarde se sentía extrañamente nuevo. Y di el primer paso, luego otro. Crucé el pequeño trozo de césped que separaba mi fortaleza ordenada de su mundo caótico. Cada paso era una pequeña victoria contra 50 años de inercia. Sentí que el corazón me latía con fuerza, no de ansiedad, sino de una extraña y aterradora anticipación. Llegué a su porche y toqué suavemente la barandilla de madera. «Disculpa», dije, mi voz un poco temblorosa. María levantó la vista, sorprendida. Se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. «Doña Clara, buenas tardes. ¿Necesita algo?» «No, querida, no necesito nada», respondí, y me sorprendió la calma de mi propia voz. «Soy yo la que quiere ofrecer algo. No pude evitar oír tu conversación por teléfono». El rostro de María se tiñó de vergüenza. «Oh, lo siento si la molesté con mis problemas». «No, en absoluto», la interrumpí con suavidad. «Escuché que tienes una entrevista de trabajo muy importante mañana y que no tienes con quién dejar a los niños». María asintió, su mirada fija en el suelo, como si esperara un juicio. «Bueno», continué, tomando otra respiración profunda, si tú no tienes inconveniente y si confías en una vieja vecina, a mí me encantaría cuidar de tus hijos durante un par de horas mañana». María levantó la vista de golpe, sus ojos enormes, incrédulos. «¿De verdad?» «De verdad», afirmé, y una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Mis hijos ya son mayores, y a veces extraño el sonido de las risas de los niños en casa. Sería un placer para mí. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de María, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan profundo que pareció quitarle un peso de encima. Se levantó y, para mi total sorpresa, me abrazó con fuerza. «No sabe lo que esto significa para mí, doña Clara. No sabe. Gracias, gracias». Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, María me trajo a sus dos hijos. El pequeño Mateo, de 4 años, me miraba con una desconfianza solemne. La bebé, Lucía, dormía en sus brazos. María me dio una larga lista de instrucciones, su voz llena de la ansiedad de una madre primeriza. Yo la escuché con paciencia, la tranquilicé y la despedí con una bendición. «Ve en paz», le dije. «Todo estará bien. Esta es tu oportunidad». Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en mi sala de estar con los dos niños. El silencio y el orden de mi vida se hicieron añicos. El bebé se despertó y comenzó a llorar. Mateo, el mayor, se quedó parado en medio de la habitación, mirándome con sus grandes ojos oscuros, como un pequeño juez. Por un momento, sentí pánico. «¿En qué me he metido?», pensé. Pero entonces recordé mi propósito. Esto no era una tarea, era una ofrenda. Era mi última moneda. Tomé al bebé en brazos y comencé a mecerla, tarareando una vieja canción de cuna que no había cantado en 40 años. La melodía brotó de mi memoria, torpe al principio, pero luego más segura. La pequeña Lucía, sintiendo el calor y el ritmo suave, dejó de llorar y se acurrucó en mi hombro. Luego me volví hacia Mateo. Me senté en el suelo, a su nivel, un gesto que mis rodillas protestaron pero que mi corazón insistió en hacer. «¿Quieres construir una torre, Mateo?», le pregunté,
señalando una vieja caja de bloques de madera que había guardado de mis hijos. Él asintió tímidamente. Y durante la siguiente hora, yo, doña Clara, la mujer de la casa impecable, estuve sentada en el suelo de mi sala de estar, construyendo torres torcidas con un niño de 4 años, mientras sostenía a su hermanita en el otro brazo. Fue un caos. Hubo bloques por todas partes, un poco de baba de bebé en mi blusa de seda y el sonido constante de las preguntas infantiles. Pero en medio de ese caos sentí algo que no había sentido en décadas. Alegría. Una alegría simple, pura, sin adornos. No era la satisfacción fría de una tarea bien hecha. Era el calor de una conexión humana. Era la vida, en toda su desordenada y gloriosa realidad, irrumpiendo en mi museo silencioso. En ese momento, sentada en el suelo, con un bebé dormido en un brazo y un niño riendo en el otro, tuve una revelación. Entendí por qué mi vida se había sentido tan vacía, porque el propósito no se encuentra en las grandes hazañas soñadas, sino en los pequeños actos de amor realizados. Mi campo misionero no estaba en las selvas de África, estaba aquí, justo al lado. Mi gran obra para Dios no era construir una iglesia en una tierra lejana, era construir una torre de bloques con un niño solitario. María regresó 2 horas después, su rostro radiante. «Conseguí el trabajo, doña Clara. Lo conseguí», exclamó, abrazándome con una gratitud desbordante. Yo le sonreí, sintiendo su alegría como si fuera la mía. Mi pequeño acto, mi última moneda, se había convertido en el catalizador de una nueva esperanza para esta joven familia. Y al darla, me di cuenta de que no había perdido nada. Al contrario, me sentía más rica que nunca. Cuando María regresó esa tarde para recoger a sus hijos, su rostro era un sol. El trabajo era suyo. Era un puesto sencillo, de medio tiempo, en una oficina cercana, pero para ella era un salvavidas, el comienzo de una nueva estabilidad para su familia. Me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento, susurrando «Gracias», una y otra vez. Yo solo pude sonreír y decirle que la verdadera gracias era para Dios. Mientras los veía marcharse, a la madre con una nueva esperanza en su caminar y a los niños saludándome con sus manitas pegajosas, sentí una calidez en mi pecho que ninguna chimenea encendida había logrado darme en años. Esa noche, cuando la casa volvió a su silencio habitual, me encontré de pie en medio de mi sala de estar, pero la miré con otros ojos. Había un par de bloques de madera olvidados debajo del sofá, una pequeña mancha de jugo en la alfombra persa. El orden perfecto se había roto, y, para mi sorpresa, no sentí ni una pizca de ansiedad. Al contrario, esas pequeñas imperfecciones eran la evidencia de que la vida había vuelto a entrar en mi casa. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como un hogar. Caminé hacia el bolsillo de mi delantal y saqué la vieja moneda de plata. Me senté en mi sillón, el mismo donde tantas noches había sentido lástima de mí misma, y la hice girar entre mis dedos. El metal frío ya no me transmitía el peso del arrepentimiento. Ahora se sentía diferente, y en esa quietud comparé las dos sensaciones: la satisfacción fría y solitaria que sentía al tachar un ítem más en mi lista de servicio en la iglesia, y la alegría cálida y vibrante que había sentido al escuchar la risa del pequeño Mateo cuando nuestra torre de bloques se derrumbó. Eran 2 mundos diferentes. La primera era una alegría que nacía del ego, de la autojustificación, de un trabajo hecho para mí, para probar mi propio valor. La segunda, en cambio, era una alegría que nacía del amor, del servicio desinteresado, de un trabajo hecho para otros. Era una alegría que no me llenaba de orgullo, sino de una profunda y humilde gratitud. Miré la moneda y le hablé a Dios, pero esta vez mi oración no fue un lamento ni una queja. Fue una conversación sincera, una confesión de ceguera.
50 años, Señor, susurré. 50 años lamentando un sueño. Soñaba con ser misionera en una tierra lejana, con hacer grandes cosas para tu gloria. Creía que mi propósito estaba al otro lado del mundo, en un lugar exótico y lleno de necesidades dramáticas. Y durante 50 años me sentí como una fracasada porque nunca llegué allí. Pero hoy me has mostrado cuán ciega he estado. Mi campo misionero no estaba en África, estaba justo al lado. La necesidad no era la de una tribu lejana, sino la de una joven madre cansada que solo necesitaba un par de horas de paz. La gran obra para Dios que yo anhelaba no era construir una catedral, sino construir una simple torre de bloques con un niño que se sentía solo. Perdóname, Señor, por mi orgullo, por pensar que tu llamado tenía que ser grandioso y espectacular para ser válido. Perdóname por haber despreciado las pequeñas oportunidades de amar que pusiste frente a mí cada día, mientras yo soñaba con un escenario más impresionante para mi fe. Sostuve la moneda con fuerza, la promesa de mi juventud, el símbolo de mi fracaso, y ahora, el catalizador de mi revelación. Entendí que Dios no estaba interesado en mi primera moneda, esa que ofrecí con la ambición y el orgullo de la juventud. Él había esperado pacientemente, durante toda una vida, a que yo estuviera lista para ofrecerle mi última moneda, la moneda de mi tiempo en la vejez, la moneda de mi energía limitada, la moneda de mi simple presencia. Porque el valor de la ofrenda no reside en su tamaño, ni en si es la primera o la última. Reside en el amor y la humildad con que se da. El domingo siguiente fui a la iglesia. Me senté en mi banco de siempre, pero mi corazón era diferente. Ya no observaba a los demás con un ojo crítico, sino con una nueva compasión. Vi las luchas y las alegrías ocultas detrás de los rostros de mis hermanos en la fe. Cuando llegó el momento de la ofrenda, el diácono pasó con la canasta de terciopelo, y yo, con una mano que ya no temblaba, saqué de mi bolsillo la vieja moneda de plata y la dejé caer. Hizo un pequeño ruido sordo al chocar con las otras monedas. Nadie lo notó. No hubo un coro de ángeles. No hubo un reconocimiento público. Pero para mí, fue el acto más liberador de mi vida. La promesa, finalmente, se había cumplido. No de la manera que yo había planeado, sino de una manera infinitamente más sabia y más humilde. Había entregado mi primera fruta, 50 años después, y al hacerlo, me sentí libre. Mi vida no cambió drásticamente después de ese día. No vendí mi casa para irme a África. Seguí yendo a mi círculo de lectura. Seguí arreglando mis flores. Pero todo era diferente, porque yo era diferente. La puerta entre mi casa y la de mis vecinos se convirtió en un puente. Me convertí en la abuela adoptiva de Mateo y Lucía. Los cuidaba 2 tardes por semana, mientras María trabajaba. Mi apartamento, antes un museo silencioso, ahora se llenaba a menudo con el sonido de las risas de los niños, con el caos de los juguetes esparcidos por el suelo, y yo amaba cada minuto de ello. Las mujeres de mi grupo de oración notaron el cambio. «Estás diferente, Clara», me dijo una de ellas un día. «Pareces más ligera, más feliz». Y yo simplemente sonreí. ¿Cómo explicarles que había encontrado más gozo en limpiar un derrame de jugo en mi alfombra que en organizar la gala de caridad más exitosa? Mi historia no terminó con la realización de un sueño de juventud. Terminó con algo mucho mejor, el descubrimiento de un propósito en el presente. La escena final de mi vida no fue la de una misionera heroica en una tierra lejana, sino la de una anciana sentada en el porche de su vecino, ayudando a un niño pequeño a atarse los zapatos. Y en esa pequeña y ordinaria escena, encontré toda la grandeza, todo el propósito y toda la alegría que había buscado durante toda mi vida. Descubrí que la verdadera riqueza no es tener muchas monedas para dar, sino tener el coraje de dar la última que te queda. Y al darla, descubres, para tu asombro, que la fuente de toda riqueza es inagotable.